pido al equipo que nos grabe. Es muy desafortunado, pero tenemos que seguirle informando sobre esto, esta tragedia humana que ocurre del otro lado del mundo. Con eso tenemos que comenzar todos los días hasta que dejen de asesinar niños y niñas, mujeres embarazadas, adultos mayores o civiles como usted y yo. Pues, insisto, ya pasan de los 35,000 muertos en este genocidio perpetrado por el Estado de Israel en la Franja de Gaza. Y mire, bueno, se está recrudeciendo la situación desafortunadamente en la zona. El ejército de Netanyahu, de Benjamín Netanyahu, según reportan varias agencias entre estas France 24, pues ha recrudecido los ataques en Gaza, y el embajador de Israel ante Naciones Unidas tuvo el descaro, este tipo que es, haga de cuenta, Kenia López Rabadán y Lili Telles, pero la versión israelí en la Organización de las Naciones Unidas, siempre hace una serie de payasadas, también al estilo Xochitl Gálvez, se disfraza, lleva trituradores de papel, y la última infamia que hizo el desgraciado es destruir la Carta de Derechos Humanos, ¿no? Imagínese usted, pues, todos los derechos, para que expresarnos lo que piensa el gobierno de Israel sobre los derechos humanos. Hace una serie de payasadas el tipo y ahora, como Naciones Unidas ha exhibido este genocidio y ha denunciado que efectivamente se trata de un genocidio. Naciones Unidas, señoras y señores, no estoy hablando de Al-Qaeda o Hamas, o no estamos hablando de el Partido Comunista de no sé dónde. No, 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 no. Naciones Unidas es el que ha definido este incidente como un genocidio. Pues resulta que Israel, con su embajador payaso, le llama entidad terrorista a Naciones Unidas. No, que está cabrón esto, ¿eh? Me voy a compartir un cable de la agencia France 24. Dice, las tropas israelíes intensifican sus ataques por aire y tierra en la Franja de Gaza. Ayer, miércoles 15 de mayo, el ejército y militantes de Hamas y de la Yihad Islámica sostienen enfrentamientos en el sur y en el norte del enclave, al tiempo que los militares israelíes se adentran en Rafah, en la frontera con Egipto, que representaba el último refugio para cientos de miles de palestinos. De hecho, mire, aquí lo dice France 24, cientos de miles, pero mismas Naciones Unidas y organismos como Médicos Sin Fronteras que se encuentran ahí, Amnistía Internacional como observadores, bueno, la parte de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch, dicen que no son cientos de miles, millones de personas, ¿no? Más de 1 millón de personas, pero bueno, dice cientos de miles de palestinos internamente desplazados por las hostilidades en curso. Entre tanto, el embajador israelí ante las Naciones Unidas, Gilad Erdan, acusó a la ONU de convertirse en parte de una organización terrorista tras cuestionar la presencia de presuntos militantes palestinos en una sede de este organismo de Naciones Unidas para derechos de los palestinos en Gaza, ¿no? Que siempre han visto ellos como parte de esto en la narrativa infame que tiene el Estado de Israel, de miren, acusar de terroristas o antisemitas a cualquiera que los cuestione en una circunstancia espantosa que están cometiendo, en este genocidio que están cometiendo. Y mire, insisto hasta el cansancio, mientras hay sí cientos de miles de judíos alrededor del mundo han salido a las calles a exhibir, a cuestionar y a protestar en contra de este genocidio, a exigirle al gobierno de Israel que no hagan esto en su nombre. En todo el mundo lo han hecho. Ayer ocurrió, de hecho, una manifestación en la Universidad de Tel Aviv. Muchos jóvenes salieron ahí con pancartas, claro, ya saben, ¿no? No son la mayoría, pero varios jóvenes en la Universidad de Tel Aviv llevaron pancartas oponiéndose al genocidio en la Franja de Gaza. También llevaron pancartas en las que sale la ya pues muy conocida sandía. La sandía representa pues
el esfuerzo del pueblo palestino, pero por debajo del agua, así lo han puesto. Es difícil de explicar, pero como el Estado de Israel considera cualquier tipo de expresión palestina una expresión terrorista o antisemita, de la forma más cobarde en eso, pues, ¿no? Muchas veces, ante la opinión pública y los mismos palestinos, para protestar y para expresar ese anhelo de, pues, de alguna otra forma encontrar un Estado que pueda ser reconocido precisamente ante Naciones Unidas, de encontrar la paz y la seguridad en esa zona, se han identificado, en lugar de sacar su bandera, con una sandía, porque la sandía lleva exactamente los mismos colores que la bandera de Palestina. Por eso es que esa sandía representa, pues vamos, el esfuerzo, la lucha, por decirlo así, pero por debajo del agua, la resistencia por debajo del agua que no pueden ellos, pues, de la que no pueden hablar abiertamente ni en el mundo, porque son tachados de antisemitas, de terroristas, ni en el mismo, pues, en la misma franja de Gaza, en Cisjordania, en Jerusalén, territorios que son pseudo administrados por la autoridad palestina, porque son territorios ocupados por el Estado de Israel a sí mismo. Entonces, pues ayer varios estudiantes de la Universidad de Tel Aviv salieron a solidarizarse con sus hermanos palestinos, porque eso es lo que son, ¿eh? Al fin de cuentas, este es un conflicto entre hermanos, que eso es lo que se nos ha olvidado, ¿eh? Entre hermanos que comparten mapa genético, ¿no? Y en el que, pues, el mundo está exigiendo paz ante lo que estamos observando, ante lo que estamos presenciando ante nuestros propios ojos en redes sociales. Dice, por su parte, el primer ministro Benjamín Netanyahu refutó el llamado de Estados Unidos a discutir sobre un plan de reconstrucción de Gaza tras la guerra en curso. Miren lo que son las cosas. El primer ministro señaló que se trata de un paso sin sentido hasta que primero jamás sea eliminado, dice. En el campo de refugiados de Jabalía, en el norte de la franja de Gaza, los residentes reportaron este 15 de mayo que el ejército israelí destrozó hogares, pero que los grupos armados palestinos estaban resistiendo los ataques. Las tropas israelíes están bombardeando casas sobre sus ocupantes. Sabemos que muchas familias se han quedado atrapadas, aseguró el palestino Abu Yehad a la agencia de noticias Reuters. La Yihad Islámica, grupo aliado de Hamas, aseguró que mató a algunos soldados israelíes en Jabalía, mientras el ejército israelí declaró que eliminó a un gran número de terroristas en ese campo que ya había atacado meses antes. En paralelo, dice France 24, los tanques israelíes se adentran aún más en Rafah, en el sur del enclave palestino. Otro paréntesis, el gobierno de los Estados Unidos advirtió directamente, el presidente Joe Biden le advirtió a Netanyahu que si hacían una invasión a gran escala a Rafah, no les iban a mandar ya armas, y comenzaron a haber supuestas diferencias entre el gobierno de Estados Unidos y su gran aliado Israel. Sin embargo, antier, disculpe usted, la noche de antier se da a conocer que de todas formas el gobierno de Estados Unidos tiene planeado mandar más de $1,000 millones en armas a Israel, situación que supuestamente se encuentra suspendida en este momento, en pausa en este momento, debido a que Israel no está, el primer ministro de Israel, el genocida en jefe Benjamín Netanyahu, no está haciendo caso a la solicitud de la administración del presidente Biden de no hacer una invasión a gran escala en Rafah por la gran cantidad de civiles que ahí se encuentran, por el riesgo en el que están y por la gran cantidad de muertos que existen, los más de 35,000 asesinados sistemáticamente ahí, en la franja de Gaza. Dice, los tanques del ejército ya habían rodeado la parte este de Rafah tras emitir órdenes de evacuación, entre comillas, a la población civil. Lo pone France 24 como entre comillas, señoras y señores, porque se le ordena a los civiles que evacúen, que desalojen, pero no tienen a dónde ir. No tienen a dónde ir.
todo ese territorio está ocupado, no pueden salir hacia Israel y no pueden salir hacia Egipto. Entonces, ¿a dónde van a ir? Dicen, evacúen porque vamos a atacar ahí. ¿Y a dónde vamos? ¿Al mar? Dice, en la última semana, alrededor de 450,000 civiles palestinos han tenido que huir de Rafah, estima la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, aunque no tienen un lugar seguro donde resguardarse. Antes de que las fuerzas de Israel incursionaran por tierra en Rafah el pasado 7 de mayo, la gobernación era el refugio de cerca de 1,400,000 palestinos que ya habían sido desplazados por los ataques israelíes en más de 7 meses de guerra. Yo le agregaría, pues, de alguna otra forma, más que guerra, genocidio. Dice, Israel utiliza jerga del derecho internacional humanitario, alertas, órdenes de evacuación, zonas seguras, para crear la ilusión de que sus operaciones militares aseguran la protección de los civiles. Este camuflaje humanitario ha, de facto, transformado Gaza en un lugar sin civiles, en donde todo es destrozable y las personas son asesinables, sostuvo este miércoles Francesca Albanese, la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, mediante un mensaje que publicó en su cuenta de la plataforma X. La relatora especial de Naciones Unidas. Hay un señor aquí muy encabronado que me dice, parece repetidora, Toño. Pues sí, ¿qué le digo yo? ¿Quiere que me quede callado? ¿Quiere que sin censura se quede callado ante este genocidio? ¿Usted está bien con que sigan asesinando niños? ¿Usted le parece bien esto? Se lo pregunto con el corazón en la mano, a usted que me acaba de decir que parezco repetidora. Y si hay, pues hay un señor llamado René que dice que le aburre lo que estoy diciendo, que le aburre la muerte. Imagínese usted, le aburre la muerte de niños. Vaya a ver a Loret de Mola. Mire, ahorita está Roberto Ruiz en TV Azteca. Ahí lo va a recibir con lo que le diga Salinas Pliego, para que no se aburra René. Vaya ahí con él. Dice, los gazatís apenas han recibido ayuda humanitaria desde que Israel tomó el control de paso de Rafah el pasado 7 de mayo. Las agencias de la ONU alertan continuamente sobre la catastrófica situación humanitaria en el enclave palestino. La cifra total de víctimas mortales aumentó a al menos 35,233 personas, reportó ayer el Ministerio de Salud gazatí. El gobierno de Israel cuestiona la veracidad del número de personas asesinadas, pero las cifras han sido validadas por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y la Oficina de Coordinación para Asuntos Humanitarios de la ONU. Aproximadamente el 60% de las víctimas mortales son mujeres y niños. El 60%. El 60%, René, para que se siga aburriendo, Dice, el 7 de octubre de 2023, Hamás perpetró un sorpresivo y sangriento ataque sin precedentes en el sur de Israel, donde mató alrededor de 1,200 personas y secuestró alrededor de 240, según datos del gobierno de Benjamín Netanyahu. Una nota muy completa, si me lo permite, este cable de la agencia France 24, vaya, hasta que por fin vemos un poco de imparcialidad en este caso, Una nota muy imparcial, no dándole la razón a Hamás, no dándole la razón a la yihad islámica y por supuesto que no doblándose como lo hacen todas las agencias de información ante lo que dice el Estado de Israel. Mi reconocimiento para France 24 por haber hecho este reporte verdaderamente imparcial, dando a conocer cómo está la cosa en estos momentos. Y bueno, mire, hay más información sobre el hecho.